vamos a hablar sobre, bueno, sobre las elecciones, no precisamente sobre los resultados, porque son de público conocimiento, algunos lo esperaban, para otros fue sorpresa, y bueno, como decíamos en los títulos, esto trajo un coletazo, ¿no? Totalmente. Obviamente, opiniones de diferentes sectores. Nosotros aquí en Infofederal hablamos justamente de cómo esto ha impactado en el sector del agro, sin duda, Fabián. Totalmente. Y la pregunta es, ¿el campo abandonó las fuerzas del cielo? Bueno, vamos a ver justamente, vamos a hablar este tema con José Luis Volando, el vice de Federación Agraria Argentina, que él publicó en redes sociales un video, bueno, que habla sobre esto, ¿no? Así que bueno, ya lo tenemos en comunicación telefónica y le vamos a dar la bienvenida. José Luis, ¿cómo estás? Buenos días, Fabián y Patricia te saludan. Hola chicos, ¿cómo andan? Acá estamos, muy bien, trabajando. Está Bueno, bien, me parece bárbaro, acá tenemos un día bárbaro, estamos viendo que Córdoba también, y estamos viendo en este momento Cielo o Infierno, la red social en la cual publicaste un video con cara de enojado, me parece. Sí, no, con cara de serio, y uno tiene que hacer una definición más allá de lo que publican las redes, lo que tendremos que decir, que no sé si ganó Kicillof, pero sí perdió Milei, esa sería la definición. Y te explico con algo que me ha pasado. Yo soy productor tambero y me ha pasado estos últimos días. Por ejemplo, yo recibo el pago de la leche después de un mes de haberla cobrado, de haberla entregado, y me pagan con un cheque a 30 días. Ese cheque a 30 días, primero, que los plazos se han estirado, y segundo, que cuando voy al banco para venderlo, para hacerme de ese dinero, de 1 millón de pesos que tenía, el banco me da 900.000, 100.000 te lo saca por la tasa de interés terrible y digamos que realmente te hace imposible producir. Entonces uno dice, ¿cuál es la situación del campo hoy? ¿Por qué salen estos resultados en las elecciones? Y bueno, a ver, rentabilidad nula, una reactivación que no viene y también una esperanza que se va diluyendo, si uno tuviera que hacer un resumen. Bien, José Luis, justamente, bueno, se habla de esto. A ver, sabemos que en la última reunión de la mesa de enlace, que después hablamos con muchos de ustedes, había como una cuestión positiva, ¿no? De decir, bueno, a ver, se cumplió con esto, vamos en buen camino y demás, pero claro que por ahí lo económico de los productores a lo mejor no se corresponde con esto, con las promesas, con las medidas. ¿Han analizado ustedes, ya sé que pasó esto el fin de semana, pero han analizado de acá a octubre a ver qué tiene que pasar para estar mejor, para que esto se revierta? ¿Cómo lo ven ustedes? Dos cosas. Número una, que es cierto que el gobierno dio algunas señales en positivo, pero refiriéndose específicamente al tema de las retenciones, que las bajó un poquito, pero de vuelta, las retenciones no es todo el problema que tiene el campo. Esa mirada tan de ciudad, de que lo único que le molesta al campo es el tema de las retenciones y quitándolas se solucionan todos los problemas mágicamente, no es así. En segundo lugar, no ha habido definiciones en otros temas, y te doy un ejemplo. Se hizo un plan con respecto al tema del INTA, donde las entidades participaron, después vino el gobierno, cortó ahí sin tener en consideración tanto lo que se había dicho. Quedamos boyando ahí de decir, bueno, ¿qué va a pasar con el INTA? Bueno, después sale el Poder Legislativo que veta, digamos, el decreto del gobierno que había hecho, digamos, ese recorte, y hoy estamos en la incertidumbre. Nosotros hemos pedido reunión con la gente del Gobierno Nacional, la segunda línea, que se convoque a la mesa directiva del INTA. Bueno, conclusión. Digamos, no hay definiciones concretas, estamos como en una coctelera dando vuelta. Las entidades dentro de la mesa de enlace tratan siempre de tener una mirada positiva, porque la única forma de llevar algún beneficio al campo es tratando de construir una salida a todo esto. Y ahí voy a la segunda pregunta que me hiciste: ¿qué es lo que buscan las entidades o los productores de acá a octubre? Primero, que el gobierno se haya dado cuenta de
de esta miopía que tenía, esto también de la política que siempre se hablan a sí mismo, el gobierno le habla a los que están en la contra y los que están en la contra discuten con el gobierno, mientras nosotros, los productores, los trabajadores, la miramos de afuera, ¿no es cierto? No, somos pasajeros de una pesadilla, de una película, ¿viste? Más los choferes van haciendo solo, pero nosotros vamos atrás, que no sabemos dónde va a quedar. Pero conclusión, se tiene que empezar a hablar de producción, de producción. Más allá de acomodar la macro, hay temas particulares que afectan a cada sector, en este caso el campo, como para tratar de ir buscando una salida. No se va a dar en un mes, pero por lo menos que la política empiece a discutir de esto para adelante, algún plan, alguna forma que no únicamente sea financiero, sino que tiene que ser productivo. Claro, ahora hay un problema volando, que es que la distinta secretaría, Ministerio de Agricultura, acorde al rango que le quiera dar el gobierno de turno, dependen de economía, porque le pasó a Domínguez en su momento, bueno, creo que le pasó a Bailo también cuando estuvo de secretario de Agricultura, y le está pasando a los que están actualmente, aunque Iraeta no atiende a la prensa, no atiende a nadie, tiene una soberbia, una arrogancia que realmente, iba a decir algo, pero prefiero no decirlo, ¿no? Es como que... ¿Sabés que tienen miedo? No tienen arrogancia, tienen miedo. ¿Miedo a qué? Que nadie habla porque... Miedo a que le tiren las que te dije de arriba, ¿viste? Porque ¿qué pasa? Las segundas líneas no tienen juego propio, ¿me entendés? O sea, yo hablo con vos y vos definís cómo vas a hacer el programa. No tengo que hablar con el dueño de la radio. ¿Me captás lo que te digo? Perfecto. La política argentina en los últimos años, los funcionarios, los secretarios, los ministros, son generalmente buena gente, saben entender al campo, pero después no toman decisiones, no tienen la posibilidad de clavar el taco y dictar alguna resolución o lo que fuera, si no está la autorización de arriba. Todo eso es consecuencia de que hemos vivido en todo este caos económico, pero esa es la realidad, ¿no? Uno incluso a veces, mira lo que te digo, no solamente este gobierno, sino anterior, a veces trata de salvar al funcionario, porque por lo menos cuando, digamos, hablas con él, te escucha y entiende hacia dónde uno quiere ir, y después, bueno, fracasa un poco la política a nivel más grande, ¿no? Totalmente, totalmente. Pero de todas maneras, recuerdo que en un momento a las economías regionales este gobierno intentó aplicarle retención, llámese arroz, llámese citricultura, y hubo una movida muy grande, particularmente de Federación Agraria, porque estuvo en eso, haciendo notas al respecto, y frenaron todo ese tipo de retenciones, porque esa era la espada de Damocles que caía con toda la fuerza como una guillotina. Tal cual. A ver, y hay una cuestión, una amenaza que hoy no es una amenaza latente, sino que está en progreso, que es el tema de las importaciones, ¿me entendés? Claro. De la carne de cerdo, de la carne de vaca y de todas las economías regionales pasa exactamente lo mismo. Entonces, yo creo que no se visualiza en la ciudad, o la gente, los dirigentes en general políticos no visualizan que están matando, digamos, esos focos productivos que existen en diferentes lugares. Mira, el otro día me contaban en Tucumán que están cortando, achando todas las plantaciones de limones, no todas, algunas plantaciones de limones, para dedicarse a otra producción. No me acuerdo ahora cuál era la alternativa que quieren aplicar, pero imagínate que eso es terrible, porque, digamos, vos para plantar un árbol y que sea productivo tarda 4 o 5 años, vos ahora lo rompes para hacer otra cosa y zafar. Pero, digamos, el día de mañana tenés que volver a eso, es imposible. Entonces, eso está ocurriendo en la Argentina. Está ocurriendo que las importaciones, con el objetivo de bajar el precio al consumidor, y yo lo entiendo, pero es tan despiadada y tan abierta que te está matando, ¿viste? No me gusta hablar de clanes, pero Carlos Saúl Menem and Company, ahora Lule Menem, que no sé verdaderamente dónde salió, particularmente no lo conocía, no lo tenía, están repitiendo lo que pasó en la nefasta década de los 90. Fíjate que es cierto eso que decís, y fíjate, voy a decir una cosa, en ese tiempo hubo un ajuste brutal que perdió, digamos, muchos productores quedaron en el camino, y Federación Agraria fue abanderada en contra de esa política,
pero por lo menos habían sacado el plan Cambio Rural, por ejemplo, Sí, en donde lo los recuerdo. productores se juntaban, se les pagaba un ingeniero, trataban de mejorar económicamente, bla, 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 bla. Hoy no hay ni siquiera eso. No. Es como que saltas y no hay una red, ¿viste? Te dice, bueno, tenés confianza, está creciendo. Y vos decís, ¿dónde estará creciendo esto? Porque acá la estamos pasando bastante complicado, ¿viste? Totalmente. ¿Hacías una diferencia del gobierno de Córdoba con el de Milei, sacando la ideología, sacando lo que es el gobernador cordobés, lo que es el gobernador de bonaerense, Kicillof en este caso, y lo que es el presidente Milei? Porque veo un centralismo, y acá me remonto a la época de Moreno, de Rivadavia, porteño, terrible. No ha cambiado nada en eso. Sí, a ver, cuando uno pregunta digamos, de políticos, uno como una entidad como la nuestra, que es plural, nosotros tenemos, De aunque todo. parezca increíble, tenemos mileístas, tenemos peronistas, tenemos kirchneristas también, entonces uno tiene que tener mucho cuidado. Pero sí yo tengo que decir, porque soy de Córdoba, que los gobiernos de Córdoba en general, no solamente ahora, si no vienen, son un poco más amigables con la producción. Te invitan a participar, te dan participación, te comprometen para hacer algunas cosas y entonces podés construir, podés construir. Entonces, por ejemplo, algunas cosas que se hacen en Córdoba, creo que estaría bueno que se replicaran en otros lugares y principalmente a nivel nacional. ¿Por qué? Porque el gobernador tiene una mirada, está cerca del productor, el presidente está allá lejos, ni sabe quién es volando, que tiene campo, déjame creer, ¿viste? Pero el gobernador tiene una mirada más cercana, entonces eso facilita a que haya un mejor intercambio. Quizás ese es el camino, si me preguntas. Claro, no, está bien, pero el presidente es presidente de todos los argentinos, no digo que vaya Sí, sí. a cada una de las provincias porque es imposible, pero está bien que vaya a Washington, que vaya a París, que vaya, no sé, a donde tenga que ir por cuestiones de negociación, de comercio exterior, etcétera, etcétera. Pero estaría bueno también que fuera a las provincias, que bajara, o al menos funcionarios de primera línea, como siempre digo, ¿no? Que se saquen un ratito esto para toda la clase política en general, ¿no? Que se saquen esos saquitos que tienen para el invierno, esas camisitas italianas, Versace o no sé cómo se llaman, no conozco mucho de moda, ¿no? Pero bueno, que se calcen las alpargatas, alguna botita de cuero, alguna bota de goma y que vayan a ordeñar a las 4 de la mañana o a las 3 de la tarde o 4 de la tarde en verano, ¿no? Que sepan lo que producir y los riesgos que esto significa. Lo que decís me suena a música a mí. Bueno. 100%. Pero es cierto también que este presidente ganó sin fijar el interior, ganó a través de las redes sociales. A mí no me gusta, ¿viste? No. Es un fenómeno nuevo y no creo que él vaya ahora a cambiar, salvo, no sé, que se le revele Dios o alguien que vaya a cambiar la forma de ser. Por eso estamos limitados en ese sentido. Yo diría, como decís vos, ¿viste? Bueno, por lo menos que mande algún desligado, ¿viste? Para ver cuál es la realidad, ¿viste? Totalmente, pero ¿hasta cuándo vamos a seguir con esto? Voy a decir una frase remanida, lo vengo escuchando de mis abuelos. Hay que esperar, ya vendrán tiempos mejores. Vos lo habrás escuchado de parte de tu viejo, de tu abuelo también. Sí. Y sin embargo vinieron algunos tiempos mejores, pero fueron primaveras cortitas. Lamentablemente así. Fueron primaveras cortitas, esperemos que en esta etapa por lo menos quede la estabilidad. Mirale la parte buena, el hecho que el gobierno no haya ganado significa que no se va a querer quedar con todo, porque acá cada vez que gana alguien, no importa el signo político, no le da pelota a nadie y piensa que puede gobernar solo, Entonces, Sí. Yo creo que va a venir una etapa más de consenso, obligado, pero de ponerse de acuerdo. Yo creo que eso, espero que sea lo que le falta a la Argentina y lo que viene por delante. ¿Hablaste con tus colegas de Federación Agraria? Bueno, hemos hablado, por ejemplo, con Pánfilo Ayala, que tiene una mirada diferente, con un productor del Chaco, no recuerdo bien el apellido en este momento, la crisis del algodón, por ejemplo, la crisis de la banana. Esto en los medios capitalinos no sale, no existe. No, totalmente, no sale, no existe, exactamente. Y también existe mucho desconcierto y expectativa, ¿no? Y también lo vamos a decir no a nivel dirigencial, pero sí en las bases la gente está muy desilusionada, por eso también no va a votar, ¿no? Entonces, tenemos que enfrentar eso, esa falta de esperanza, falta de expectativa de cambio y seguir peleando, ¿viste? Claro, pero no se ve una figura en el horizonte, un estadista. No se ve. No importa. Lo que se vota... Ajá.
Claro, no importa quién gana, acá le hicieron perder, así como Milei no ganó cuando fue presidente, sino perdió Alberto Fernández, para hacerte la corta. Claro, ahora claro. pasa lo mismo, no gana Kicillof, pierde Milei, pero bueno, si Kicillof se sube al carro de que piensa que es el mejor del mundo, y bueno, estamos de vuelta en la misma. Lo ideal sería que tendrían que bajarse, consensuar y ver cómo seguimos, ¿no? Totalmente de acuerdo. José Luis, te agradecemos muchísimo por hacerte un tiempito para charlar con Info Federal. Muchas gracias y que tengas un buen día. Gracias, chicos, abrazo grande, nos vemos. Ushuaia, control a residuos de cruceros. Lo realiza el SENASA y dispone su tratamiento por medio de operadores registrados. El fin es proteger la producción agropecuaria nacional contra el ingreso de plagas y enfermedades que la pueden afectar. Escuchamos a Edmar Leiva, operador crucero World Explorer. Buenos días, gracias por estar a bordo. Este es nuestro sistema de trabajo y nos sentimos agradecidos que ustedes nos tomen en cuenta, igual los jefes, el sistema de operación de nuestro trabajo. Muy organizado, por ejemplo, tenemos el aceite que es basura especial. Ese es aceite ahí, tenemos las botellas ya segregadas. Esas son botes, no lo estamos poniendo en la máquina para crash water, lo estamos descargando así porque es más fácil para nosotros, ¿ok? Y ahí continuamos con una serie de domésticos y plásticos para desembarcarlo por acá. Pero hasta ahora, nuestro trabajo ha sido visto por toda la gente de la compañía, todas las autoridades, los leader teams, los team leaders, incluyendo ustedes, la autoridad de aquí de Argentina. Estamos utilizando la máquina que está trabajando al 100% a perfección, gracias al segundo maquinista, Pedro, el portugués. Todo el equipo es un equipo de trabajo que nosotros tenemos aquí y me siento agradecido con ellos. Gracias por valorar nuestro trabajo. Muy bien, bueno, vamos a hablar ahora de algo que es el presente, Fabián, y que se va perfeccionando y tiene que ver con la inteligencia artificial, porque debería ser socio en la junta directiva de cualquier empresa del agro. ¿Qué te parece? No me gusta. No me Eduardo Ergueta, profesor de la UBA y especialista en inteligencia artificial, y otra cosa no va a decir, participó del Congreso Productores 4.0 de AFA en Rosario. Habló sobre cómo los campos ya se han transformado en fábrica de datos y de la necesidad de un cambio de mentalidad para ayornarse a la revolución tecnológica. El que no se adapte no va a producir, sentenció. Bueno, vamos a escuchar entonces a Eduardo Ergueta, profesor de la UBA. Bueno, Eduardo, hoy el locutor cuando recién arrancábamos decía que nos iba a volar la cabeza con esto de inteligencia artificial y fue así, directamente. Bueno, ¿qué es lo que se viene para el agro sobre este tema de inteligencia artificial que obviamente ya está totalmente activa, pero de acá en adelante, ¿en qué tenemos que prestar atención? El agro, el primer impacto que va a tener es la robotización, la automatización de todo lo que se mueva. O sea, todo lo que tenga movimiento va a ser robotizado. Entonces, pero robotizado, manejado por un agente de IA. Entonces, es decir, tractores, cosechadoras, fumigadoras, drones, todo automatizado. Va a ir pasando, pero como yo les explicaba, si vos tenés una estación meteorológica en el campo, se va a poder conectar con el agente de inteligencia artificial que te maneja, que sería el encargado del campo, que mandó a un dron a hacer un monitoreo del lote, y cuando el dron terminó y le pasó un informe de daño y severidad del cultivo, el mismo agente decidió si hay una aplicación o no, comunicándose con la estación meteorológica. O sea, va a estar todo conectado, todos conectados y automatizado. Todo lo que sea movimiento va a estar robotizado. Esos van a ser grandes impactos que va a tener el agro más rápido de lo que los productores piensan. Y después todo lo que se viene de la mano de la bio y la nanotecnología. Yo hablaba de nanopartículas biodegradables. Pensalo como un fertilizante que vos tirás en el suelo y te transforma tu suelo en una red viva que está interconectada. Podés tener información de nutrientes, de hídricos, de nutrientes de las plantas, y esos datos que toman esos nanopartículas biodegradables los transmiten a una fuente. Después eso se degrada. Pero mientras están trabajando lo transmiten a una fuente de información. Bueno, cambios que va a poder detectar enfermedades antes de que las veas con el ojo. Hoy el productor hasta el día de hoy, ¿cómo hizo? Y cuando ve que la planta se le amarillea, ahí aplica un producto o reacciona. Bueno, vos vas a poder detectar esa enfermedad antes de que la veas vos con el ojo. Cuando la planta te parece está perfecta, estos nanotransmisores te van a decir, mira, estas plantas están teniendo un problemita. Aplica ahora.
Eduardo, ¿vos creés que el productor argentino, el productor y las nuevas generaciones están preparadas para recibir este tsunami que se viene? Es que nadie está preparado, porque esto, el avance fue vertiginoso. A ver, previo al 2022 no teníamos inteligencia artificial generativa desarrollada. En el 2022 aparece, en realidad, la primera versión fue en el 2012, una red neuronal que se llamó AlexNet, pero el gran desarrollo de todo esto fue muy pronto y recién estamos absorbiendo todo esto, pero los avances que está viendo son increíbles. Entonces, el desafío es actualizarse lo más rápido posible, automatizar todo lo que yo pueda automatizar en mi empresa, reevaluar qué estoy haciendo desde lo productivo y desde el liderazgo agropecuario. ¿Y qué recomendaciones le podía dar al productor? Porque obviamente está más que claro que quien no se ayorna a esta tecnología no va a producir. El productor agropecuario, yo creo, argentino, es muy amigo de la tecnología. Va a haber un montón de cuestiones que van a llegar, ¿no? Productos que te van a llegar, que bueno, si no te lo trae el proveedor no lo podés adquirir, ¿no? Como innovaciones en plantas, en semillas, o en fertilizantes. O sea, eso va a llegar. El tema es estar atentos a los cambios que está habiendo, pero yo lo que creo que el gran desafío es el cambio de mentalidad, porque la mentalidad puede ser cambiada. El tema es cuando nos resistimos a la mentalidad. Fíjate, cuando aparece la directa, hubo personas que adoptaron la tecnología mucho más rápido, otros que se demoraron muchísimo más para adoptarla, y después los últimos rezagados que cuando vieron que ya todo el mundo la usaba, la empezaron a utilizar. Bueno, ahora las cosas vienen mucho más rápido, una velocidad muchísimo más rápida. Entonces, es decir, estar atento a lo que hay en el mercado, lo que se viene, lo que puedo probar, pero sobre todo lo que puedo automatizar. Yo creo que una de las grandes acciones que puede hacer el productor hoy es automatizar la gestión del campo. Todo lo que es el trabajo numérico, administrativo, de toma de decisiones. Hoy cualquier líder agropecuario debería tener una junta de directorio con una IA que sea su socio, y vos decís, tengo reunión todos los lunes a las 12, tengo una reunión de 1 hora donde discutimos todas las temáticas del campo y tomo, eso es gratis, y estás teniendo con vos a un bocho, a un PhD en agronomía con un conocimiento increíble, trabajando gratis para vos 1 hora. Eso es una locura. Es una locura y no lo estamos aprovechando. Hoy creo que muchos no lo deben estar aprovechando. Yo le pregunto al auditorio, ¿quiénes tienen en sus empresas como CEO de la empresa a una IA trabajando con ustedes? Yo creo que nadie me decía yo. Pero sin duda es del futuro. No, es el presente. No es el futuro, es el presente. Hoy marcabas que el trabajo dejó de ser el motor de la productividad. Es un tema por ahí que genera un poco de sensaciones encontradas, pero es la realidad. Sí, todavía no lo sabemos, pero ya pasó. O sea, siempre el trabajo, la mano de obra, el motor de la productividad en la economía. Bueno, eso ya empezó en una curva descendente, en donde la mano de obra, el trabajo, va a dejar de ser la productividad. La productividad la va a generar la inteligencia artificial y la inversión en tecnología en lo que se denominan GPUs. Las GPUs, a diferencia de la CPU, que era lo que antes fue un gran desarrollo que se produjo en los años finales de los 90, que permitió el procesamiento paralelo de información. Eso permitió poder procesar. A ver, todo esto se lo debemos a los videojuegos. Lo que criticamos los chicos, los padres que critican a los chicos viendo los videojuegos, el mercado mundial del videojuego es tan grande, tan rentable, que estas empresas como Nvidia desarrollaron estas computadoras que se llaman GPUs para poder procesar videos e imágenes en tiempo real. O sea, ¿por qué? Porque cuando el videojuego vos movías el personaje para el costado, tenían que empezar a pasar cosas en tiempo real en el costado. Eso con las computadoras normales no se podía hacer. Entonces, estas computadoras, supercomputadoras que se llaman GPUs, permitieron todo esto. Después, en el año 2006, esta misma empresa saca una plataforma que se llama un CUDA, que lo que hace es, le permitió al resto de las ciencias usar estas computadoras. No solamente era para procesar imágenes y en tiempo real o renderizar videos, sino que podías aplicarlas para trabajar con lenguaje, con números, con fórmulas, y eso permitió el desarrollo de las redes neuronales y de la inteligencia artificial, que hoy conocemos como la generativa. Eso pasó un poquito, pero como yo les digo, eso es la entrada en calor, ¿eh? El partido todavía no empezó. Muy bien, ahora sí, continuamos. Variedades del suelo en Entre Ríos, en la nuez pecan.
Se espera con ansias una temporada con buenos resultados productivos que ayuden a superar las complejidades económicas que se están teniendo en el sector. Vamos a escuchar a la ingeniera Carolina Holzheier de LAR, la Agrícola Regional. Más allá de la densidad, tener distintos ambientes en la provincia de Entre Ríos debe ser un factor quizás limitante a la hora de elegir la variedad que va a meter en cada lugar de la provincia, ¿no? Es una... Entre Ríos, o sea, es tan variada la calidad de los suelos que tenemos, la composición de nuestro suelo, a lo mejor las variedades que se usan en Concordia, que son suelos arenosos, que ahí, digamos, el pecan se luce en todo su esplendor porque las raíces no tienen limitaciones de ningún tipo. Entonces ahí vamos a un campo que tiene 5 años y son tremendos árboles, un porte muy grande. Y a lo mejor acá en nuestra zona o en los suelos de Villaguay, ese tamaño lo logramos al año 7 o al año 8. ¿Por qué? Porque ya son suelos más pesados, la raíz por ahí le cuesta, digamos, encontrar su lugar, tomar los nutrientes. Entonces todo eso se va ajustando y por eso es clave, siempre se trata de arrancar con los proyectos nuevos, de que el productor trate de asesorarse. Porque esto es un cultivo que es de acá para adelante, o sea, no es como... ¿Qué vida útil tiene una planta aproximadamente? Hoy en día, o sea, lo que nosotros por ahí tomamos mucha información de Estados Unidos y México, que fueron los pioneros y donde están las mayores producciones, hay montes de 50, 70 años, y más, hasta 100 años en los libros. Nosotros acá en Entre Ríos, o sea, no te puedo decir duran tantos años porque no tenemos montes tan añejos, pero sí hay que hacer las cosas bien de entrada porque es muy complicado hacer un cambio de copa, ya requiere mayor trabajo, entonces la clave es arrancar bien, o sea, la programación, el diseño correcto y bueno, y después que el productor tome en cuenta la magnitud que, o sea, no es plantar, cierro la tranquera, el portón nos vemos en 5, 6, 10 años para cosechar, no, es un trabajo de todos los días, el tema de las hormigas, el tema del agua, el tema de la fertilización, todo eso para entrar en producción lo más temprano posible y diluir costos. Hoy en día es esa la meta, entrar en producción lo más temprano posible para ir haciendo caja y pagando la inversión. ¿Realmente las variedades trabajo de poda o...? Ajá. Las podas, sí, la poda se arranca del momento de la plantación, por ahí nos entrega al vivero unas plantas que tiene problemas en las raíces, se hace poda de raíces, se lo deja bien prolijo, se baja la altura del árbol para que quede en concordancia la parte de suelo y la parte aérea, y después hasta el año 5 sí o sí es poda de formación todos los años. Y después, bueno, se van haciendo retoques, siempre la idea es tener un líder, un eje central, identificar en cada árbol un eje y de ahí, digamos, las inserciones, para evitar primero que se rompan las ramas con el propio peso de las hojas, de la nuez, el peso que ejerce el agua de lluvia cuando corren estos fenómenos, y a su vez también, digamos, el tema de los vientos, que, o sea, no es una madera muy fortificada la del pecan, entonces por ahí tenemos esos problemas de que se rompen las ramas. Y otra también por el tema del sombreamiento, o sea, para nosotros tener producción tenemos que tener ingreso de sol, de luz, para que se ocurra la fotosíntesis y de esa manera, digamos, tener un buen rinde. Por eso es clave, digamos, tener un manejo adecuado y el tema de la poda. Bueno, hemos llegado al final de una edición más de Info Federal, agradeciéndoles por elegirnos y acompañarnos como cada día. Hasta mañana, que la pasen bien.